Luis Armando Correa. Pregunta tus dudas y recibe respuestas. Veo por aquí algunas caras nuevas, pero bueno, yo creo que ya todos me conocéis, ¿no? Yo soy Luis Correa, ahora ya soy médico adjunto en el hospital, gracias también a la ayuda de Alcer. Así que bueno, quedamos en la vez pasada en el tema del trasplante. Voy a hacer un poco de resumen de algunas de las preguntas que tratamos. La primera es el nolotil y los antiinflamatorios. ¿Qué consecuencias tienen estos medicamentos en general en personas trasplantadas? Y bueno, ya todos saben, desde que comienzan a sufrir la enfermedad renal crónica, que básicamente existe una prohibición para los analgésicos antiinflamatorios, ibuprofeno, dexketoprofeno, que es el enantium, naproxeno, indometacina. Todos estos fármacos lo que hacen es alterar un poco la dinámica interna de la regulación del glomérulo, que es la estructura funcional del riñón, es como el colador por donde pasa la sangre, se filtran todas las toxinas y todo esto. Estos fármacos afectan, digamos, la regulación digamos, hemodinámica de todo ese sistema y puede llegar a producir pues, un empeoramiento o una progresión de la enfermedad renal crónica, incluso instauración de una enfermedad renal en pacientes que lo consumen de manera pues, desmesurada, con mucha frecuencia, dosis muy altas, que puntualmente una persona con función renal normal pueda puntualmente tomarse algún ibuprofeno y todo esto no va a pasar nada. La cuestión es cuando se hace un consumo reiterativo, altas dosis con mucha frecuencia, que puede llegar a tener problemas, y no solamente a nivel de los riñones, sino también a nivel del estómago, porque básicamente el mismo mecanismo de acción de estos fármacos, que es inhibir una enzima, que no lo voy a decir qué enzima es porque es complicado de pronunciar, pues también tiene un papel importante a nivel del estómago y también puede llegar a producir úlceras y todo esto a nivel del estómago. No sé si han escuchado las úlceras por Aines, que también son frecuentes en los pacientes que lo consumen pues, de esta manera. ¿Alguna duda con respecto a este tema? El nolotil no pertenece directamente a estos medicamentos. El nolotil es seguro tomarlo tanto en personas trasplantadas como en personas que padezcan enfermedad renal crónica, al igual que el paracetamol, porque no tiene el mecanismo de acción que tienen estos medicamentos. La cuestión con el nolotil es que en personas que tienen tendencia a tener la tensión arterial un poco baja o límite, puede llegar a provocar que la tensión baje un poco más. Ese básicamente es el problema o uno de los problemas que podríamos tener con el nolotil, que el nombre, digamos, genérico es metamizol, ¿vale? ¿Alguna duda con respecto a este tema? ¿Puede producir una trombosis? ¿El nolotil? No, los antiinflamatorios. Sí, también. Sí. También está relacionado con trombosis y con muchas otras que se lee uno en el prospecto. Lo que pasa es que al final esto tendrá un efecto sinérgico con otros factores de riesgo, como pacientes que tengan tendencia a tener trombosis por alguna alteración genética de los factores de coagulación y todo esto, personas fumadoras, per se como tal, los antiinflamatorios. Porque yo desde pequeño me pegué una lesión en un 80%. Vamos, me superaron un 80% de pero bien. ¿Pero en relación con una trombosis que tuviste? No, yo síndrome hemolítico crónico. Claro. Pequeño. Claro, y me pegué una lesión y funcionaba un 80%. Y con 20 años, 20 algo años. Me dolía mucho una muela, y luego al ir al dentista me tiró un mes entero a base de Noroflex 600. Antiinflamatorios, bueno, me tuve una caja entera en un mes casi. Y me hizo una trombosis, un tromboembolismo bilateral, pulmonar bilateral. Bueno, claro. Y me bajó un 25 de golpe. Los riñones, claro. En ese contexto de tomar una dosis muy alta por el tiempo. De funcionar un 80 a un 25. También esas enfermedades que muchas veces se asocian a proteinuria, pérdida de proteínas por la orina, una proteinuria muy importante también, puede llegar a incrementar el riesgo de padecer algún tipo de trombosis de la vena renal o todo esto. Si la trombosis puede haber sido por haberme tumbado a bajar. Hombre, exclusivamente no. Digamos que es un efecto adverso que puede llegar a presentarse, pero no es una cosa que sea extremadamente frecuente como la lesión renal y la lesión a nivel gástrica que puede llegar a provocar esos fármacos, ¿vale? Para llegar a producirlo, pues sí, lo puede llegar a producir. Vale. La siguiente pregunta, ¿es normal tener tobillos y pies inflamados después del trasplante? Bueno, sí puede ser, yo creo que aquí hay varias personas trasplantadas y sí puede llegar a ser normal. Pasamos de estar en un estado a lo mejor de sobrehidratación, porque el riñón no funciona correctamente, no solamente no elimina las toxinas adecuadamente, sino que tampoco elimina todo el exceso de líquidos, y cuando nos trasplantan un riñón comienza a ocurrir ese proceso de regulación. Muchas veces se requiere de administración de diuréticos al principio, digamos, del post-trasplante inmediato, y progresivamente el cuerpo se va readaptando a ese sistema y pues muchas veces se logran disminuir los diuréticos, incluso se llegan a suspender en muchos de los pacientes. Entonces sí puede llegar a ser algo pues normal, ¿vale? ¿Alguna duda con respecto a este tema?
de los tobillos, eso no debe ser una preocupación importante, ¿sí? No. La persona ve que va orinando correctamente y que eso no va a más. No sé. ¿Qué tenías que preguntar? Ah, pero eso es de la tensión. ¿Qué dices tú? ¿De la tensión? Sí. Y las pulsaciones. Hay que preguntar de las pulsaciones y la tensión. Bueno, Porque- luego hablamos de eso, pero que hay luego una ya pregunta es una- relacionada con eso, ¿vale? Sí, Luego tocamos ese tema. sí. Vale, ¿cómo van afectando en el tiempo los inmunosupresores? Bueno, lo que estamos hablando, Teresa, al final, el trasplante renal no deja de ser un órgano que, a pesar de que pertenecemos a la misma especie, yo le digo que tiene como unas proteínas, por así decirlo, que son diferentes y que nos hacen únicos a cada uno de nosotros. La única forma, el primer trasplante que se hizo, que fue por ahí en los años 50, fue de un gemelo a otro, que eran genéticamente idénticos. En ese caso, no hubo necesidad de administrar ningún tipo de inmunosupresión. ¿Qué es lo que ocurre? Que a pesar de que somos de la misma especie, tenemos como unas proteínas diferentes que nos hacen únicos. Entonces, si nos ponen un órgano, digamos que es diferente de otra persona, el cuerpo va a reconocer eventualmente esas proteínas como que no son mías, las reconoce como si fuesen una noxa o una bacteria o alguna cosa que no pertenece al cuerpo y va a ir dirigido pues a atacarla, ya sea mediante la producción de anticuerpos, ya sea mediante las células directamente que las va a atacar. Bueno, existen varios mecanismos que se pueden desencadenar y en base a eso se puede llegar a clasificar lo que es el rechazo, ¿vale? Entonces, pues es necesario, cuando se trasplanta un riñón, administrar un tratamiento inmunosupresor. El tratamiento inmunosupresor ha venido evolucionando en todos los tiempos, se comenzaron con algunos fármacos, actualmente hay fármacos que, digamos, tienen mecanismos de acción similares, pero que son mucho más seguros y los efectos secundarios al final también son mucho menores de los que habían antaño, ¿vale? Actualmente la tripleterapia convencional que se utiliza es la administración de tacrolimus, que es el famoso Apagraf, en combinación con el micofenolato, que ya se está cambiando más el CELCEP que se daba antiguamente, que tiene también el efecto secundario de producir mucha diarrea o intolerancia digestiva, por el Mifortic o el Septava, y los corticoides. En algunas personas, sobre todo en los diabéticos, y dependiendo de la enfermedad de base que tenga la persona que se trasplantó, los corticoides se pueden ir reduciendo progresivamente, incluso llegar a suspenderse, dependiendo un poco de todos estos parámetros, ¿vale? Estos fármacos, lógicamente, que son necesarios, que se tienen que poner, pero tienen efectos secundarios, tienen muchos efectos secundarios. Lo que pasa es que no todas las personas lo presentan, pero pues algunas lo presentan todos. Uno de los más frecuentes, relacionados sobre todo con los corticoides y con el tacrolimus, es la diabetes, ¿vale? Que Teresa también lo puede contar, con las que se le fueron reduciendo los Ya llevo corticoides. 4 meses sin... que me han dicho que cada día sí, día no, que me la tome, pero llevo 4 meses sin pincharme nada, en absoluto. Y sin tomar ningún antibiótico oral tampoco. Nada. Bueno, pues fíjate. Me da todavía miedo porque me dijeron que ya me lo podía dejar en casa, pero yo lo llevo siempre, Por si acaso. y los caramelos y todo. No me fío. A mí me dijeron que había sido por la medicación medicamentosa. La diabetes sí, es, digamos, uno de los efectos secundarios más frecuentes porque tenemos dos, e incluso tiene efecto sinérgico con algunas de las otras cosas que puede estar en tratamiento la persona y pueden llegar a provocar pues la diabetes, que es una de las cosas Porque yo más nunca he frecuentes tenido que... nada de No, ella. no. Me acuerdo cuando llegaste de recién trasplantado, me dices que tienes diabetes y le digo que será de otro paciente, que yo no tengo diabetes. No, claro, es que está relacionado porque se ponen muchos corticoides al principio, se ponen bolos muy altos de corticoides porque son necesarios y hay que ponerlos, pero bueno, con ese riesgo. Y ya en personas que tengan algún tipo de predisposición genética, que pues, valga la redundancia, lo predisponga, como se le pone algún switch más, que en este caso los corticoides y otros fármacos como el tacrolimus, pues desarrollan enfermedades. Normalmente procuro no comer azúcar también, por si acaso estáis regulando. Eso es. Bueno. Y claro, a medida que en muchas personas, cuando se va bajando progresivamente la dosis de corticoides, que sería uno de los fármacos mayormente implicados en este proceso, pues es verdad que muchas veces se logra controlar bastante las glucemias de las personas. Aquellas que estaban con insulina y con antidiabéticos orales, incluso se le logra suspender la insulina, se le mantiene únicamente con antidiabéticos orales, y hay algunos que incluso los antidiabéticos orales también se le llegan a suspender. He visto, la verdad, que muchísimos que han pasado por este proceso. Pero bueno, son fármacos que tienen sus efectos secundarios, que son bastante seguros actualmente. No hay ninguna otra medicación que se pueda poner como sustituto que sea más segura, porque si existiese, pues se hiciera así, pero bueno,
Es como todos los fármacos tienen un efecto secundario. Pero Hasta estos el son- paracetamol. efectivamente. Pero bueno, ese es de lo que menos tiene, porque al final hasta las mujeres embarazadas lo pueden tomar. Y me he consultado sobre la medicación. Sí, ¿Seguís utilizando como corticoide la prednisona desde el principio? sí, ¿Luego la elimináis o no? dependiendo. Por ejemplo, en el caso de Teresa, que se hizo diabética a raíz de todo este tratamiento, se le fue haciendo una reducción progresiva, haciendo vigilancia de la función renal, porque eso también puede desencadenar un rechazo y todo esto, hacen un descenso muy poco a poco y viendo un poco cómo responde. A veces el cuerpo genera algún tipo de tolerancia al injerto con el resto de la medicación y los corticoides se pueden incluso retirar. A lo mejor más adelante te lo retiran. La prednisona a mi marido se lo han retirado ya hace mucho. Es verdad que ya en algunas personas, ¿Pero dependiendo cuánto de... tiempo lleva ya trasplantado? 16 años. Claro. Ah, es que yo va a ser el día 29 el año. No, es que, No, pero estuvo años, ¿eh? yo en concreto, un año a nivel nacional nos explicaron, nos dimos cuenta, vamos, de hecho yo se lo planteé a Pedro entonces, que en montones de regiones ya la prednisona desaparecía a través del tiempo y aquí nos habían mantenido 25... Sí, una hubo pastilla en algún 25 durante mucho momento tiempo. una corriente de la doble terapia o poner algún otro fármaco y todo esto, pero los estudios que han salido a posteriori, Claro, por eso es verdad que es que realmente la tasa de rechazos con la triple terapia en combinación con otras terapias es que es muchísimo menor, es muchísimo más segura con respecto a tener algún rechazo o algo de esto, pues con otro tipo de terapias. Entonces, actualmente se sigue poniendo igual, los bolos de corticoide corresponden de 500 miligramos, una dosis importante, con una dosis de el descenso que se hace de 20 miligramos, 15 miligramos, 10 de mantenimiento y luego 5, y dependiendo, se le baja 2,5, se le va alternando, incluso a algunos se le suspende. Ya dependiendo de la enfermedad de base que tenga la persona, pues se puede llegar en algún tiempo a considerar la suspensión completa y sobre todo si esto está teniendo algún tipo de repercusión a nivel pues, de todo el metabolismo glucémico del trasplantado. ¿Vale? Vale, ¿cómo es el tratamiento y la cirugía del hiperparatiroidismo y efectos adversos? Bueno, el hiperparatiroidismo ya sabemos que es una elevación pues, de la PTH, que puede ser de distintos tipos. Primario, bueno, la PTH, que se llama paratormona, es una hormona que regula el metabolismo del calcio y del fósforo y que se libera en 4 glándulas que tenemos detrás de la glándula tiroides. Son muy pequeñitas, como del tamaño de una lenteja a lo mejor, son muy pequeñitas y son habitualmente 4, la mayoría de las personas tienen 4. Eso se encarga de regular que el calcio y el fósforo pues, estén correctamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la enfermedad renal crónica tenemos una elevación del fósforo. No se elimina correctamente por el riñón, porque precisamente una de las funciones del riñón es también ir regulando en combinación con otra serie de mecanismos. Entonces, en la enfermedad renal, pues lo que ocurre, o una de las cosas que ocurre, es que el fósforo no se elimina de manera correctamente. Esto provoca que se eleve la paratormona, la PTH. Esta hormona lo que hace a nivel renal es que bloquea los receptores, vamos a decir que si nos imaginamos un poco, que esto es el inicio de los túbulos del riñón y que tenemos por aquí muchas puertas. Si el fósforo se va eliminando y tenemos muchísimo fósforo que el riñón quiere eliminar, todas las puertas se cierran para que todo el mundo salga. Si lo que queremos es absorber fósforo porque tenemos poco fósforo, las puertas se abrirán y pasaremos otra vez al edificio, haciendo como una especie de reciclaje. ¿Qué pasa en la enfermedad renal? El fósforo se eleva muchísimo y por la enfermedad renal se afectan los túbulos, el riñón no tendrá la capacidad de eliminarlo correctamente. Entonces lo que hace la PTH es que bloquea todas estas puertas, les pone un candado a todas las puertas para que todo el mundo salga. ¿Qué es lo que ocurre? Que si por ejemplo aquí hay 1000 personas, podrán salir a lo mejor 100 personas entre todas las puertas y no más. No sé si me entienden un poco lo que les quiero decir. A medida que va evolucionando la enfermedad renal, lo que ocurre es que ya las puertas, por más PTH, por más candado que yo les ponga, no hay manera y se va a comenzar a elevar el fósforo en la sangre, porque el riñón no va a tener la capacidad de eliminar más fósforo del que puede eliminar. No sé si esto queda un poquito claro. Entonces, claro, la cuestión que ocurre esto es que se comienza a liberar PTH, comienzan a sobrefuncionar las glándulas paratiroides y a largo plazo estas glándulas pueden hacerse autónomas. Es decir, pueden comenzar a liberar PTH sin la necesidad de tener un estímulo, sin la necesidad de tener el calcio bajo o el fósforo alto, que sería el estímulo para liberar esta hormona. ¿Vale? Entonces, a largo plazo, si eso se hace autónomo,
no se puede controlar lo que habitualmente se hace, que es controlando el fósforo y controlando el calcio. Por lo tanto, tenemos que administrar medicación, que muchos de ustedes sabrán de la medicación, el Milpara, el Semplar, el Parsabic, que también se pone en la diálisis, Rocaltrol. Todos estos fármacos se utilizan para controlar pues, la PTH. Y ya llega un momento en el que muchas veces poniendo dosis máximas, incluso mezclando estos fármacos, no se logra controlar esta hormona que también es vamos a decir que actúa como un tóxico. Y hay que intentar controlarla a toda costa. Entonces, muchas veces lo que se hace cuando ya no se puede controlar con la medicación es recurrir a la cirugía. En el caso de José, ya se le practicó en su momento una cirugía porque lo que se hace al principio es extirpar 2 de las glándulas que tenemos y ver un poco cómo evoluciona todo. Si se ve que no se logra controlar, pues se va un poco a por todas y se quitan pues todas las demás. Dependiendo un poco, eso que se individualiza cada paciente y se considera un poco cuáles son los requerimientos que tenga según los niveles de PTH que tenga. Entonces, al final, pues es una cirugía donde se requiere pues de la anestesia y todo esto, se hace una incisión, se intenta ubicar, a veces es complicado ubicarlas porque están allí muy escondidas detrás del tiroides y pues se extirpan. No tiene como tal, la cirugía como tal, mucha complicación, pero a pesar de que es algo que parezca que es muy rápido y muy fácil, tiene muchas complicaciones porque detrás de la tiroides y digamos donde se encuentra hay muchas estructuras que muchas veces ni se ven, sobre todo un nervio que se llama el laringio recurrente que se encarga de la inervación de las cuerdas vocales. Es la complicación más frecuente tanto de la cirugía del tiroides como de la cirugía de las glándulas paratiroides. Muchas veces que se intenta tener, porque estoy seguro que los cirujanos intentan tener el mayor cuidado posible, se llevan ese nervio. Y una de las complicaciones es tener pues, la disfonía que se ve muchas veces en los pacientes que se someten a este tipo de cirugía. No solamente la de las glándulas paratiroides, sino también algún nódulo tiroideo que se tenga, también es una complicación que está siempre muy frecuente allí presente en el hecho quirúrgico, ¿vale? No produce ningún problema, ¿no? Es verdad que cada vez ocurre menos, porque es verdad que tienen otros dispositivos para hacer y tal, y cada vez ocurre menos, pero siempre va a estar eso presente allí, esa complicación, ¿vale? Claro, ¿no? Es que es súper frecuente eso, lo de llevarse el nervio, porque es muy fino, parece un hilo, es muy finito y, claro, la estructura en donde está, cómo lo tienen que hacer, el abordaje que hacen, para no abrirte el cuello allí, porque al final tienes una cantidad de estructuras allí, vasos importantes que van al cerebro, la tráquea, la vía respiratoria, pues hay muchas cosas que con anestesia no hay que tener mucho cuidado. Y pues básicamente son basándonos también en el resto de efectos adversos que puede tener una cirugía como esta, porque no deja de ser pues, una cirugía. Así que no sé si algunos de vosotros se lo han propuesto. A mí me operaron ya. ¿Te operaron? Cuando llevaba como... ¿Una sola vez? ¿Cómo? ¿Una sola vez? Sí, me operaron cuando llevaba como unos 3 años de trasplante. Es verdad que habitualmente cuando se opera y no se logra llegar a controlar adecuadamente, muchas veces con medicación se puede llegar a controlar perfectamente, porque al final, claro, la capacidad de 2 glándulas paratiroides no tendrán la misma que 4. Entonces es verdad que muchas veces con fármacos se logra llegar en muchos casos a controlar. Y en algunos casos se logra a controlar únicamente con la inhibición de las glándulas, sin necesidad de ningún tipo de medicación. A mí, yo tengo disfonía precisamente por eso. A mí lo que me pasó fue, apareció un tumor, entonces me hicieron traqueotomía, me sacaron todo el tiroides, las glándulas y se me paralizó la cuerda vocal izquierda, que eso no está paralizada y no funciona. Entonces yo voy a foniatría, llevo 4 años yendo y he mejorado bastante, pero solo de esta cuerda izquierda porque esta se quedó así. Claro, al final con ejercicios de rehabilitación se logra allí hacer que se peguen, porque al final el sonido lo hacen cuando se pegan, hacen que se peguen allí y muchas veces se logra recuperar bastante la voz, porque prácticamente aquí ni se te nota, ¿sabes? En algunas personas ahora es muy no, difícil. antes, al principio casi no hablaba. Claro, porque es cuestión de rehabilitar un poco la laringe, es como los cantantes, que muchos cantantes aprenden a cantar. Y eso se hace pues, con la práctica, ver un poco cómo funciona. Al final es una estructura llena de puros músculos y lo que hay es que entrenarlos. Pero bueno, muy bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? Esto tampoco es demasiado frecuente que se lleve a cabo, la verdad. En los pacientes de diálisis, el tiempo que yo he visto, la verdad que tampoco he visto muchísimos casos que se le mande a hacer la
la cirugía muchas veces se logra controlar con la medicación y eventualmente cuando se realiza el trasplante renal, en muchos se logra controlar, en otros no, porque ya eventualmente se llega a ser autónomo y todo esto es lo que se llama hiperparatiroidismo terciario. Es como que independientemente del estímulo que tenga, voy a seguir produciendo PTH a mi ritmo. Entonces, en esos casos, por todas las complicaciones que pueden llegar a derivarse de una PTH muy alta, pues se recurre a la cirugía, ¿vale? Bueno, la otra pregunta, ¿el trasplante es para siempre? No, el trasplante no es para siempre. Al final, incluso los que mayor tiempo de vida útil tienen, que son los trasplantes de donante vivo, que son los trasplantes que se realizan de una persona que está viva, se le hace una nefrectomía, se le quita el riñón en el quirófano y en ese mismo acto se le implanta a otra persona, que esos a largo plazo tienen una mayor vida útil. El riñón dura bastante más tiempo, pero a pesar de que puede durar bastante más tiempo, pues el riñón tiene su fecha de caducidad. En algún momento comienza a ocurrir lo que llamamos la nefropatía crónica del injerto, llega a provocar, pues, como comienza a elevar creatinina, como comienza eventualmente a elevar potasio, el riñón comienza a tener problemas para funcionar. Pero bueno, independientemente de que el riñón no sea para siempre, al final logra que bastantes años de la vida de una persona sean años de calidad, ¿vale? Hay uno en la alberca que lleva 16 años y otra 15. Sí, sí, y hay personas Y era de cadáver. Y hay personas de cadáver también que dependiendo de cómo lo cuiden, de la compatibilidad que tengan, de si son estrictos con la medicación, si se cuidan, que independientemente de que no sean de donante vivo, duran muchísimos años. Hay que tomárselo. A ver, la medicación, lo digo personalmente, es importantísima. Yo me trasplanté de hermana y me pensé que el mundo era orégano. Bueno, también en esa época era el Limurel y demás. Y la ciclosporina. Había más problemas con tema de cáncer. Entonces, yo como era de mi hermana, me olvidé de la medicación y pagué las consecuencias. Me duró 14 años. Y sin embargo, hoy día llevo 22 trasplantadas de cadáver. De cadáver. Es Sí, importantísima la medicación. El rechazo clínico empieza, pero bueno, Claro. puedes intentar Sí, se puede mantener años así, años así. La medicación es fundamental. Tenemos, bueno, tampoco en muchísimos casos, pero hemos tenido casos de personas que han vuelto a diálisis por no tomarse la medicación. Hacen un rechazo importantísimo y no hay nada que hacer. Ya cuando se hace la biopsia está todo fibrosado y no hay nada que hacer. Y eso es una tristeza porque al final, por dejarse de tomar la medicación, que es verdad que tiene sus efectos secundarios, que es muy fácil decirlo y todo, pero pues una persona que se trasplanta lo tiene que tener en cuenta, lo tiene que tener internalizado, de que es una medicación que tiene que tomar para toda la vida y que se le puede olvidar cualquier cosa menos eso. Eso es fundamental. Que bueno, que un día puntualmente se le olvide, que ha llegado también a un día de personas de urgencia porque se les ha olvidado un día porque se le mojaron las pastillas o qué sé yo, no pasa nada tampoco, pero bueno, que esa cosa se haga reiterativa y que se me olvida esta semana un día, la semana que viene otro día, la semana que viene, bueno, 2 días, o me voy de viaje 3 días y no me llevo la medicación. Eso es fatalítico, porque eso es acumulativo, se va como despertando el sistema inmunológico. Y me diciendo, uy, que estaba yo como dormido, y qué es esto que tengo yo aquí, y comienza entonces ahí a rascar, aquí, comienza a llegar a producirse los problemas. Eso es como a los policías que se les da un sedante. Tenemos en un banco y a todos les damos allí un clonazepam, un alprazolam, y los tenemos ahí dando el clonazepam, el prazolam, el clonazepam, el prazolam, van a estar ellos dormiditos y podemos allí nosotros entrar al banco sin ningún problema. Esto no es una comparación adecuada porque estoy hablando de robar, pero bueno, esto se vino a la mente ahora. Pero bueno, es así. Entonces, claro, por eso la medicación es fundamental y tiene que ser, pues, una cosa que se lo tomen las personas muy en serio. No es tuyo. Muy en serio. Yo ya llevo 24 años. Trasplantado. Y tomo ciclosporina. Claro, es que habitualmente los que venían muy bien con ciclosporina no se les cambió. El Limurel sí ha cambiado por allí, ya se prefiere utilizar en otras entidades, pero los que estaban bien con ciclosporina habitualmente se le dejó con ciclosporina. Sí, vamos, al principio, os voy a contar una anécdota. En una excursión de Alce paramos a desayunar, lo típico. Empezamos a pedirle vaso, pasamos a naranja, para leche, empezamos a sacar toda la jeringa, claro, y los camareros se acojonaron, junkies. Claro, es que era muy típico, Claro. Entonces era una jeringa. Cuando vamos a la amarillo, a revisión que coincide, como la cafetería y la dos.
Sí, pero ya es más fácil que lo tenga con... Y bueno, eso ata a la siguiente pregunta, que si la medicación es para siempre, pues yo creo que ya todos habrán entendido que la medicación es absolutamente para siempre. Incluso en personas que ya llegan a un momento donde ya transcurren muchísimos años y el riñón les deja de funcionar, se incluyen en lista para un próximo trasplante, se les está haciendo el estudio y entran eventualmente en diálisis o diálisis peritoneal o hemodiálisis, incluso se les mantiene una inmunosupresión de mantenimiento para evitar que el sistema inmunológico comience a desarrollar anticuerpos, porque el riñón habitualmente no se quita. El riñón que tenemos, o sea, que si tenemos un ejemplo, 25 años, el riñón ya ha desarrollado una nefropatía crónica desde el injerto terminal que ya no funciona. Se incluye en lista la persona para un próximo trasplante y el injerto se deja, al menos que genere algún tipo de problemas que amerite su retirada. Pero habitualmente, por todas las complicaciones que se derivan de una nefrectomía de un injerto, habitualmente el injerto se deja. Por lo tanto, al tener todavía allí esas proteínas raras, hay que dejar una inmunosupresión de mantenimiento, pues para eventualmente la persona no se sensibilice de cara a un próximo trasplante. Entonces es muy importante eso también, ¿vale? ¿Cuántas veces es posible un trasplante renal? Bueno, hay casos incluso que se han trasplantado 4 y 5 veces. Esto no es lo habitual. Habitualmente una persona que se trasplante, el injerto le puede durar a lo mejor, si lo hace correctamente, a lo mejor 15 años le puede durar un injerto. Luego, si la persona es joven y se considera un segundo trasplante, habitualmente llega hasta 2. Pero bueno, aquí en el hospital hemos tenido incluso 3. O sea, un tercer trasplante que se ha realizado. Ya se hacen terceros trasplantes. Sí. Y no hay, a lo que pasa es que no hemos tenido ningún caso de 4, pero tampoco hay una cosa establecida que son 3, dependiendo de cómo sea el árbol vascular de la persona, es evaluado por los urólogos con el angioTAC y todas estas pruebas pre-trasplante que hacen, y valoran si hay espacio para poner un cuarto, se incluye y todo esto. O sea que no hay ningún problema por eso. Yo conocí en Madrid, en una de las charlas, a uno que le habían trasplantado en Barcelona por 4ª vez, y por la parte de los riñones. Ya, claro. No para dominar. Claro, que al final los riñones son órganos que están prácticamente atrás, pegadito a la pared de atrás. Entonces, cuando se trasplanta, se hace lo que se llama un trasplante heterotópico, es decir, que va en otro sitio de lo que correspondería originalmente, porque a veces uno se imagina, bueno, el riñón me lo ponen donde va. No, los riñones están detrás, pegados prácticamente a la fosa lumbar, a la pared detrás. Y básicamente los riñones trasplantados se ponen incluso fuera de la cavidad peritoneal. No se abre la cavidad peritoneal. Por eso una persona trasplantada, si no tiene ningún tipo de procedimiento quirúrgico en el abdomen y llega en su momento 25 años y el riñón no le funciona, se podría considerar a esa persona para diálisis peritoneal, por ejemplo, porque el peritoneal no se abre, es decir, el riñón no se mete en las tripas. Se mete por fuera, por eso queda muy afuera y la persona se lo puede tocar. Si la persona se toca, sí se toca el órgano. Bueno, ya con la parte del trasplante, según las preguntas que yo tenía aquí, más o menos hemos respondido a todas. ¿Alguna pregunta en particular con algo relacionado con el trasplante? El trasplante, sí. Yo te quería preguntar una cosa relacionada con el trasplante y con el COVID, con la vacuna. Te quería preguntar si hay algún método para que la vacuna del COVID a las personas trasplantadas no les haga tanta reacción. Porque a mí, yo es que me muero, me voy a morir. Paso una semana fatal. Entonces no sé si hay algo relacionado con las medicinas que tomamos para que no te dé esa reacción tan El hecho de cómo le siente la vacuna cuando se la pone. Exacto. Bueno, es que realmente es una reacción de idiosincrasia de cada persona, porque hay personas trasplantadas que se han puesto la vacuna del COVID y no les pasa absolutamente nada. Como también, la otra cosa importante, que hay personas que se ponen la vacuna del COVID y luego desarrollan respuesta a la vacuna. Como otras que se ponen la vacuna del COVID y es como que le hayan soplado que no le hace absolutamente nada. Eso viene también partiendo de todo el mecanismo inmunosupresor de los fármacos, que una de las cosas que hacen los corticoides y otros fármacos es impedir la formación de anticuerpos. Entonces, basándonos en ese mecanismo de acción de estos fármacos, también había problemas también con el asunto de la respuesta. No sé si les mencionaron alguna vez lo que fue el Ebusel, la vacuna esta que estaban poniendo, bueno, que no es una vacuna, porque realmente lo que infunden son los anticuerpos directos que quedan ahí circulando 6 meses y todo esto, y si entran en contacto con el COVID, ya están los anticuerpos circulando, y a pesar de que la persona no los produzca, esos anticuerpos... ¿Y eso, sabes si eso te produce la misma reacción que una vacuna? ¿Qué? La medicación La está medicación inyectable. esa que estás Claro, eso es para todas las vacunas.
Sí. Todas las vacunas que... las vacunas básicamente es mostrarle a algunos, porque hay diferentes tipos de vacunas. Unos son virus vivos atenuados o bacterias vivas atenuadas y otros fragmentos del virus o fragmentos de las bacterias. Y las nuevas que están saliendo, que se pone, digamos, parte del material genético del virus y el mismo cuerpo es el que produce la proteína y la reconoce como extraña y desarrolla anticuerpos contra esa proteína, como es el caso de la vacuna del COVID, ¿vale? Entonces, esto pasaría, digamos, con la mayoría de las vacunas, porque los mecanismos principales son de producción de anticuerpos. Anticuerpos quedan circulantes, dando vueltas por allí, eventualmente bajan los niveles de anticuerpos, pero quedan allí la memoria, de tal forma que si el cuerpo eventualmente vuelve a entrar en contacto contra ese patógeno, se desencadena una reacción prácticamente inmediata de producción de esos anticuerpos contra eso. Entonces, claro, eso es cuestión de idiosincrasia de cada persona. Hay personas que les pasa con la vacuna de la gripe también, que se la ponen y luego pues desarrollan una reacción horrorosa, 72 horas allí postrado en la cama, y otras que prácticamente ni nada. Yo creo que sí. Entonces yo creo que anticiparse con el paracetamol, tomarte tu paracetamol anticipado y pues ponerte en un fin de semana que sepas que a lo mejor no vayas a hacer muchas cosas, o en la semana al revés, si vas, sabes que vas 2 días que no vayas a hacer mucha actividad, que sabes que si te pones un poco pachucha, pues en casita con infusiones y paracetamol. Vale. Y la vacuna del COVID con la de esto que están poniendo ahora para la gripe, ¿se pueden poner juntas? Porque ahora Sí, se pueden poner juntas sin ningún problema. Excepto que a mí me pasó el otro día en el centro de salud de la Alberca, que como los que tenemos fístula, a mí me pusieron la de la gripe en el brazo y como en la fístula no te pueden picar, la del COVID me la pusieron en la pierna. En la pierna, sí, se va a poner el mismo día en sitios diferentes, pero sin ningún problema se va a poner el mismo día. Sin ningún problema. Pues mira, Teresa, a mí el año pasado me pusieron en la fístula de la gripe y aquí la de COVID. No Pues pasa nada. es que en principio, a ver, lo tendría yo que investigar a fondo, pero en principio, como son vacunas intramusculares y no son intravenosas ni nada, pues en principio no tendría por qué. A mí me dijo la enfermera, la que está en la Alberca, que sabe que estoy trasplantada, no como si fuera en un centro de salud, que eres un número. Sin embargo, ayer eres una persona. Claro. Y me dice, Tere, en este brazo no lo pongas porque te la voy a poner en la pierna porque con la fístula te la puedo facturar. Bueno, mira, lo voy a investigar. A ver, yo en principio pensando así un poco tal, no debería haber ningún problema porque el problema viene cuando se ponen vías y todo esto, porque al final son cosas intravasculares, pero como eso es intramuscular, no debe haber ningún problema. Pero yo lo reviso bien. A ver si vamos a fastidiarlo, te la ponemos en la pierna y igual no pasa nada, que te la pongan en la pierna, porque igual es intramuscular, que no pasa absolutamente nada. Pero... Lo que pasa es que hay gente técnica que cuando un trasplante se asustan, ¿eh? Hombre, no se debería sobresaturarla. Es que esa enfermera que está en la Alberca, como no tengo venas, ya me ha visto bien morir, hacerme una analítica. No entran intravascular como tal, es de la piel, claro, es de la piel. Lo que tienes que tener cuidado y no debería pasar nadie. Pero el problema es cuando meten, digamos, vías y cosas, ahí es donde viene el problema, que puede provocar distal, si hay una tromboflebitis y eso, infectar la fístula, es donde pueden ocurrir los problemas, cuando manipulan un poco dentro. Yo, como me dijo ella que una en el brazo y otra en la pierna. Bueno, ante la duda, ¿verdad? Igual en la pierna es intramuscular también, así que no hay ningún problema. Pero bueno, lo voy a revisar, ¿vale? A ver si hay algo descrito por allí donde no se recomienda ni siquiera poner algún tipo de vacuna. A mí ella me lo dijo, yo me acuerdo que me dice una en cada brazo. Sí, es que están muy interiorizadas que el brazo de la fístula para nada. Bueno, pasamos al siguiente tema, que es la poliquistosis. ¿Quién es poliquístico aquí? ¿Dos solo? Muy bien, bueno, una de las preguntas es que cada cuántos años se tiene que hacer una persona con poliquistosis una resonancia magnética cerebral. Esta pregunta yo creo que también la hablamos un poco la vez pasada, y el tema con la resonancia en general, a una persona poliquística no se le hace una resonancia de protocolo. Se le hace siguiendo algunas directrices o algunos parámetros, como por ejemplo, que haya tenido antecedentes esa persona de un ictus hemorrágico, que en su familia de poliquísticos hayan tenido ya un diagnóstico de algún aneurisma o alguna historia de estas, es que se hace. Pero incluso ni siquiera, que yo le pregunté recientemente a los que llevan la parte del protocolo del estudio pretrasplante y todo esto, sí, porque me quedaba algo, porque nunca lo veía yo reflejado, cuando llamamos a un paciente nunca lo veía yo reflejado, como una prueba que a mí me parecía que era importante, porque al final no deja de ser un 8-10% de personas que desarrollan aneurismas. Pero bueno, pueden tenerlos y nunca tener ningún problema con los aneurismas, que se mantengan
y no tener ningún problema. Y me dijeron que que por protocolo no se pide, que se pide únicamente si hay antecedentes. Pero yo estoy de acuerdo contigo, es un 10% o incluso más. Entonces, yo siempre tengo lucha la tuve con Pedro, ahora la tengo con Pilar. Yo sí tuve a mi madre que tuvo un derrame, pero no entiendo por qué a mí sí me lo hacen porque mi madre tuvo el derrame y a Luis no se lo hacen porque no tiene antecedentes o familiares. Porque las posibilidades son las mismas. No, y al final, yo lo que pienso con esto es que la mayoría de los aneurismas, a menos que sean muy grandes, son asintomáticos. La persona eventualmente no tiene ningún síntoma. Pero a la vez que no tengan ningún síntoma, pueden tener un tamaño o una forma que puede conllevar un riesgo bastante importante. Y eventualmente podría haber algún tipo de tratamiento endovascular para repararlo o hacer alguna cosa y anticiparse a que se rompa, que perfectamente se puede morir una persona por un ictus hemorrágico, por una hemorragia cerebral. Pero creo, Luis, quiero recordar que Pilar me dijo que para entrar en la lista de trasplante ahora sí se hace. Quiero recordar, la última vez que lo hablé con ella. Pues habrá sido algo súper novedoso, sí. Porque hasta hace poco, que llevo ya hace poco, a lo mejor 5 meses, sí, que a mí se me presentó un poco la duda y lo pregunté, porque es verdad que en las guías no aparece por ningún sitio de que se tengan que hacer por protocolo. Y yo estuve también en el 12 de octubre rotando, pues y ahí tampoco, la verdad que tampoco lo pedían ni nada. Y a mí me pareció curioso porque luego tuve las estadísticas y es que es un porcentaje bastante alto, 10% incluso hasta más. Y solamente pues lo hacen en esos casos así muy puntuales. Pero bueno, eso por ahí. Y la otra pregunta con respecto a este tema, ¿todas las personas con poliquistosis tienen la tensión alta? No necesariamente, un porcentaje bastante alto, a lo mejor un 75, un 70% de las personas que tienen poliquistosis pueden llegar a tener pues, hipertensión arterial, que es uno de los síntomas más frecuentes, pero no todas, el 100% de una persona que tenga poliquistosis va a tener hipertensión arterial. La hipertensión arterial, para que me entiendan un poco por qué ocurre en esta enfermedad, cuando van todos esos quistes presionando todos los vasos que van irrigando todo el riñón, se desencadena un mecanismo humoral que provoca la elevación de ciertas sustancias que van a provocar, digamos, como mecanismo final, elevación de la presión arterial, ¿vale? Y es verdad que es una manifestación bastante frecuente, pero no aparece en el 100% de los poliquísticos, porque depende de las características de los quistes, depende de la mutación que tenga, que algunas tienen un peor pronóstico que otras, porque algunas evolucionan mucho más rápido. Eso dependerá un poco también de muchos casos, pero sí, en torno a un 75% de las personas que tienen poliquistosis pueden desarrollar hipertensión arterial. Así que es una manifestación bastante frecuente, ¿vale? Creo que se acabaron las preguntas de la poliquistosis, pero tengo una adicional. Vale. En el caso de ser persona con poliquistosis renal, se le recomienda la diálisis peritoneal, porque al tener ya esto como lleno de quistes y luego te tienes que meter el líquido, aún así lo recomendáis. Sí, porque todo depende del volumen renal total. Es verdad que a las personas con poliquistosis actualmente, es verdad que hay muchos protocolos, hay muchas líneas, algunos hospitales actúan de una forma, otros de otra, hay algunos hospitales que tienen, al principio, cuando se diagnostica la enfermedad, se hace una primera resonancia para calcular el volumen renal total, porque con la resonancia es que se puede ver completamente. A veces el riñón es tan grande que en el eco pues, no entra y no se puede hacer una medición bastante precisa. Entonces, como valor nadir, se utiliza una primera resonancia y luego los controles se van haciendo con el ecógrafo. Pero es verdad que esta resonancia y todas estas pruebas van a depender mucho de dónde se realice la prueba la persona, si hay disponibilidad en ese hospital para hacer una resonancia magnética o se tiene que realizar con ecografía. Incluso la primera prueba que se hace para calcular el volumen renal total. Y pues eso dependerá de cada centro. Acá, en nuestro hospital, es verdad que no tenemos como protocolo indicar una resonancia magnética nuclear en todos los pacientes. Pero es verdad que cuando reporta el radiólogo que no se puede o no entra el riñón o no se puede calcular, se indica. La cuestión está en que, en principio, el hecho de tener poliquistosis no es una contraindicación absoluta para una diálisis peritoneal. Siempre se va a recomendar. Eventualmente en la prueba de imagen se logra ver si hay un espacio suficiente o no, porque al final lo que se infunden de un máximo de 2.200 hasta 2.500 se puede infundir en la diálisis peritoneal y habitualmente no hay ningún problema, pero en algunas personas, si están muy interesadas en esta técnica, si se van a incluir en lista para trasplante y no tiene espacio, eventualmente se puede hacer una nefrectomía, que tenemos a
a una paciente que precisamente hicimos eso, se le hace una nefrectomía y ya se amplía un poco la cavidad peritoneal para la técnica. Pero sí se sigue recomendando perfectamente en el caso de los pacientes poliquísticos la peritoneal, porque es lo más fisiológico, sobre todo en personas jóvenes, que al final la hemodiálisis pues tiene todas las complicaciones que tiene eventuales, ¿vale? Gracias. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la poliquistosis? Yo he hecho o sea, soy poliquístico y he hecho la peritoneal. Y has hecho la peritoneal sin problema, ¿no? ¿Y alguno tomó tolvaptan? No. No, somos los dos y los dos no lo hemos tomado. Yo llegué tarde. ¿Y tú también? Sí, tú también llegaste tarde al tolvaptan. La medicación, una medicación para que hay nueva que se comenzó en el 2017 por allí, porque se salieron estudios que evidenciaba que retrasaba la progresión de la enfermedad renal crónica en los poliquísticos, pero es que eso es como un diurético que se da, y es que eso es bueno, yo cuando me pongo a beber, estoy en la emoción, me pongo a beber agua y me bebo como 500 mililitros y voy al baño 4 veces en 2 horas, yo no me quiero imaginar cómo será eso de tener que estar yendo cada 30 minutos al baño. Tengo un hermano... todo el líquido que tienen que beber. Sí, tengo un hermano que sí lo está tomando. Sí. Al principio era el porciento que le afectaba al hígado, pero él ha insistido, entonces paraban la medicación hasta que se le recuperaba y ya no le ataca al hígado. Y llevará, creo que en total, pues 5 años. Y sí, se ha adaptado. Sí, es acostumbrarse. Luego, claro, aquí no lo sé, él vive en Suiza, entonces cuando va de vacaciones puede dejarlo. Pues para relajarse, no tener que buscar baños cada media hora. Cada 30 minutos, sí. Y es urgencia mencional, porque al final, como tener un diurético, el grifo encendido y la vejiga llenándose, y es que no puedes aguantar. Pero como muchas cosas, la gente se acostumbra. Sí, y tenemos también a Manuel, que algunos seguro que lo conocéis, al jovencito este, que ya no es tan joven, que se puso malo de algo, no me acuerdo, lo ingresaron. Creo que por un reventón de quistes o algo, y lo dejó y se acostumbró a la buena vida otra vez y no volvió. Pero a él también le hizo mucho efecto el tolvaptan. Sí. Pero claro, luego volver otra vez a la rutina esta de beber mucho y orinar más todavía, pues como que le costó volver a... Trabajaba también, en los cortes tenía que estar entrando en los bares a hacer pis. Sí, no, y si en todo caso que se beba alguna cerveza o algo, no me quiero imaginar luego eso. Pero aquí tenéis el alcohol prohibido. Sí, claro. En Suiza no. A ver, en Suiza sí, pero la copita te la puedes tomar de vino, por ejemplo, aquí está prohibido. Sí, a mí me han dicho que es más sano que la Coca-Cola. ¿Ah? Que es más sana tomarte una copita de vino antes que una Coca-Cola. Siempre. Hombre, el vino es una cosa natural, que tiene todos estos antioxidantes y todo esto, que al final han salido estudios también que no compensa una cosa con otra por la cantidad de alcohol que tiene, pero bueno, yo siempre pienso que lo natural y todo esto pues será mucho mejor que algo procesado y más aún con edulcorantes o todo el azúcar que tenga, si es la versión normal. Que es una barbaridad. No, la cantidad de fósforo que tiene eso. Yo la tomaba 0. Pero mire, mis hermanas cada vez que van a mi casa hacen redadas. Me abren la nevera a ver si tengo algún refresco para la basura. ¿Qué tienes? No, ya no. Desde que me dijo, Pilar que era más sano tomar un vinito, total. Cuando quiero comunicarme con mi hermana y con Fátima, le tomo un vinito los domingos y punto. Es preferible, todo con moderación y todo, es preferible eso 1000 veces que no, yo dejaba de tomar agua, que era el problema mío. El fósforo, ¿no? El agua, dice, ¿no? El agua. El agua. Ay, ¿Y de las cervezas no hablas? ¿Eh? Ah, la cerveza, Sin alcohol. Bueno. Pasamos al siguiente tema, que es la parte de la nutrición, que hay 2 preguntitas también. La primera es, ¿mejor las legumbres envasadas en bote y congeladas? A ver, vamos a comenzar con los alimentos congelados, que hay muchas personas que asocian verduras congeladas con que son malas. Incluso yo también estuve en algún momento, porque me encanta la parte de la nutrición y todo esto, estuve alguna vez investigando a fondo eso. Primero, no sé si saben por qué le mandan a congelar a las personas que tienen enfermedad renal crónica y tienen el potasio alto, por qué le mandan a congelar, o se recomienda congelar las verduras y todo eso antes de cocerlas y todo eso. ¿Saben por qué es? Porque pierdan el potasio y todo. ¿Pero por qué elimina? ¿Saben por qué elimina? Cuando se congelan los alimentos, el agua que está dentro se cristaliza y como que forma cristales dentro y
vamos a decir que rompe un poco la estructura del alimento, digamos microscópicamente, lo rompe. Cuando se saca de congelar y se cose, el alimento está mucho más poroso. Por lo tanto, el agua pasa más fácilmente y lo limpia, lo lava. Quita muchísimos nutrientes, por supuesto, pero bueno, con la cuestión de que quita también el potasio, que también es lo que nos interesa librar. Entonces, ¿las verduras congeladas son buenas o no son buenas? ¿Qué opinan ustedes de eso? Son buenas. Yo prefiero la congelada antes que la de bote, porque la de bote tiene Efectivamente, todos estos antioxidantes que tienen mucho fósforo, potasio y todo esto en general, pues no se recomienda. Pero comparando las congeladas con las frescas, ¿un brócoli congelado o con un brócoli fresco? El brócoli fresco es cosa fina. Bueno, al final no hay ningún tipo de evidencia actual de que los alimentos congelados sean más pobres nutricionalmente que los alimentos frescos. Incluso dicen que como estos alimentos congelados se congelan inmediatamente después de la cosecha, bueno, algunos sitios incluso congelan los que están allí pachuchos. Pero bueno, la mayoría de las veces congelan una vez que se hace la recolecta. Conservan la mayor parte de sus nutrientes porque se congela prácticamente inmediatamente. Y muchos dicen que son incluso hasta mejor. Yo eso no me lo creo, porque yo creo que un alimento fresco pues está fresco como está en la naturaleza. Sabe diferente. Y sabe también diferente, pero bueno, para que se queden que el hecho de que un alimento o una verdura esté congelada, pues no es mal en lo absoluto, ¿vale? Y es muy fácil, pues, para conservar, para luego cocinar, y es muy práctica al final. Hay muchos ahora en el mercado, ¿no? Todos estos que venden incluso bolsitas con verduras directamente para meter en el agua, y eso da mucha facilidad y permite, pues, a las personas que no les gusta cocinar y todo esto, de tener algo un poquito más accesible y hacer las cosas, y son igual de nutritivas que una natural. Sabe mejor que la de bote. Y los del bote, claro, el problema es eso, que muchos de los conservantes que tiene y todo esto son alimentos que lógicamente no están con la doble cocción y todo esto, pues es verdad que suelen tener muchísimas veces conservantes, muchas sustancias que fósforo, potasio y muchas otras cosas que no nos interesan. Entonces yo creo que si hay que recurrir a alguno de estos alimentos, pues lo ideal serían los congelados, que ya están de por sí congelados, son prácticos y, como he dicho anteriormente, nutricionalmente son igual de interesantes que una verdura natural, ¿vale? Yo lo que recojo de mi huerta todos los veranos, luego A congelo y congelar. tengo para todo el año. Eso sí que no tiene conservante. Y orgánico porque no le echas pesticidas ni nada. Nada. Es lo mejor que hay. Así que, y nos va bien. O sea, que Y eso es bien. Va bien, ¿verdad? Yo este año está muy vaga, con el trasplante está muy vaga, no he sembrado nada. ¿No has sembrado nada? ¿Y tienes tierra para sembrar? Mucho. Más cómodo, solo tengo una chapa que solo abrir sale del pozo. No me tengo ni que agachar. ¿El agua? Bueno, este año está de relax, para el año que viene ya No, es que no me han dejado, porque me dice Fátima Mari Carmen, no te dejamos, mi hermana, me dice, no te dejamos porque tú no nos engañas, nos dice que te vas a sembrar una de frijoles, 2 tomateras, pero al final sigues y te pones con la azada y te puede pasar algo el primer año de riñón. ¿Con qué? Con la azada. ¡Ah! Bueno. No me han dejado. La azada es buena, déjate en paleche. Pues yo a don Pedro le decía, que se hace aquí cosas en la huerta que a mí me gusta que haga. Y me decía, tú déjalo. Claro. Si él Hombre, la siempre idea te de la hacer un déjalo. trasplante es que pues, tengas la vida lo más normal a lo que tú consideras normal. Que hay personas que normal es estar en un sofá pues, viendo series. Otras normal es estar pendiente de su huerto, No, yo sembrar, estoy hacer en la cosas. Yo estoy en la piscina. Bueno, pues por la idea es que mantengas la vida pues lo más normal que puedas, siempre y cuando tener el cuidado pertinente. Es que me decían, a ver si te va a pasar algo. No se recomienda incluso que las personas conduzcan, nada de eso, precisamente como está eso muy reciente, se está posicionando todo eso, en una frenada que eche y pegues, la podemos allí liar horrorosamente. Yo sigo utilizando la faja del hospital cuando estoy desarceando para el jardín. Y vas a hacer mucho movimiento de esto, pues, eso no te va a venir mal. La sigo utilizando, ¿verdad? Eso no te va a venir mal. Así que muy bien. Luego, pasamos a otra ronda de preguntas un poco random que tienen que ver como con varios temas, ¿vale? La primera es, ¿cómo afecta la enfermedad renal según sexo? ¿Quién tiene más predisposición? ¿Son los síntomas distintos? Bueno, yo creo que la mayoría sabe que la principal causa de enfermedad renal crónica y por lo tanto de entrada en diálisis es la diabetes o la enfermedad renal diabética, la enfermedad renal que produce la diabetes, que es una de las cosas más frecuentes
La diabetes cada vez está escalando más, cada vez las estadísticas por el ritmo de alimentación, el ritmo de vida que llevamos y todo esto es una enfermedad que cada vez es más frecuente y que tiene un componente genético también muy importante. Entonces, pues al estar esta enfermedad aumentando su incidencia por la obesidad y todos los hábitos que tienen los seres humanos en la actualidad, pues también estará aumentando consecutivamente la enfermedad renal crónica y eventualmente el requerimiento de terapia renal sustitutiva. Entonces, la diabetes pues no discrimina en el sexo. Realmente no es que sea una enfermedad más frecuente en las mujeres o más frecuente en los hombres. Es verdad que en algunos países puede haber una divergencia dependiendo de los hábitos que mantengan las mujeres, los hábitos que mantengan los hombres, y puede haber alguna divergencia, pero en general es una enfermedad que afecta de igual manera tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, pues al tener esta enfermedad a largo plazo puede llegar a desencadenarse igual de frecuente la enfermedad renal crónica en estos pacientes y el requerimiento de diálisis también. Así que realmente no hay una diferencia considerable que podamos discernir que la enfermedad renal crónica es más frecuente en mujeres o es más frecuente en hombres. No hay una cosa, depende de las patologías. Hay, por ejemplo, enfermedades glomerulares, que son estas glomerulonefritis, que es verdad que son más frecuentes a lo mejor en mujeres, porque son enfermedades autoinmunes y todo esto, y puede que la entrada a diálisis o el desarrollo de enfermedad renal crónica desarrollada por estas enfermedades puede que a lo mejor sea más frecuente en un sexo que en otro. Pero en general, cuando se estudia la enfermedad renal crónica per se, no hay una diferencia contundente que te pueda decir que en términos generales sea más frecuente en un sexo que en otro, ¿vale? Y los síntomas, bueno, la enfermedad renal crónica es verdad que es una persona, nunca se hace una analítica y desarrolla, al menos que es una enfermedad muy aguda, muy importante, pero a lo mejor si es diabetes o si es hipertensión, la persona puede cursar con enfermedad renal crónica muchísimos años y esto ir evolucionando progresivamente y la persona no presentar ningún síntoma hasta el final, hasta comenzar a retener líquidos, comenzar a sentirse mal por retención de tóxicos, la urea, la PTH que actúa también como una toxina urémica, el calcio bajo, el potasio alto que de repente acude a urgencias por las parálisis en las piernas, es decir, que puede llegar a producir síntomas importantes, pero puede ser ya a muy largo plazo una vez que la enfermedad ya esté evolucionada. Es verdad que una enfermedad renal crónica al principio no suele mostrar ningún síntoma así relevante que haga que la persona pues vaya, a menos que haya, por ejemplo, ¿alguno de aquí tiene nefropatía IgA? ¿Eso qué es? Enfermedad de Berger. Nefropatía IgA es una de las glomerulonefritis más frecuentes. Yo creo que la mía es pues... ¿Es una IgA? Yo creo que sí. De mi Los informes lo Con IgA, bueno. ¿Y cómo, en algún momento llegaste a orinar sangre, orinar rojo, oscuro? Yo también. Sí. Bueno, en algunas personas, es verdad que eso es un síntoma que a pesar de que no tenga ningún otro síntoma, una persona que va al baño y comienza a orinar rojo, pues yo creo que se va a asustar y va a ir a urgencia y en ese caso se puede diagnosticar y todo esto. Pero habitualmente, al menos que esté muy evolucionada, síntomas no se suelen mostrar, ¿vale? Es como la hipertensión arterial también. Hay personas que pasan hipertensas, pero no me interrumpa. No, nada para terminar, que personas que tienen hipertensión a muy largo plazo y nunca se han hecho ningún control, una vez que comienzan a presentar síntomas, porque el corazón ya está muy grande, porque ya la tensión la tienen demasiado alta y se le va el agua a los pulmones y todo esto, y claro, ya allí probablemente esté muy evolucionada y ya el daño ya esté instaurado. Yo, el síntoma que apareció por la tensión altísima, yo también nací con 3 riñones. ¿Con 3 riñones? Sí. Entonces no sé si eso fue también un desencadenado. He llegado a tener 5 dentro, porque me hicieron un primer trasplante, tuve 4, después rechacé ese, me pusieron el 5º, pero luego me tuvieron que hacer una nefrectomía porque estaba ese riñón dando un poco de guerra ahí. Guerra, y me lo sacan, pero he llegado a tener 5 dentro. Pero Miriam, entonces una curiosidad, si tú naciste con 3 riñones y están colocados aquí atrás, ¿el tercero dónde está? Encima del... O sea, claro, que habitualmente no es un riñón accesorio. Está aquí, encima de unos, porque eso por una biopsia lo vi. Entonces tengo 2 así, pero encima del izquierdo uno está así, puesto. Tumbadito, ¿no? Así. Sí, Descansando. Eso, así. Pero habitualmente esos son riñones accesorios que, digamos, compensan un poco la función. Entonces, habitualmente no es que tenga 3 riñones per se, 3 riñones que funcionen al 100%. Habitualmente es un riñón accesorio que cumple
parte de la función, pero bueno, tampoco es una cosa que se diga que se le puede llegar a quitar un riñón y se va a quedar ella con 2 riñones funcionantes. Habitualmente luego si por ejemplo te hacen alguna prueba para verificar la funcionalidad de, por ejemplo, ese riñón el que está abajo de ese, a lo mejor es menor que la del lado contralateral. Luego, ¿puedo realizar ejercicio físico? El ejercicio físico, al menos que hay una contraindicación importantísima, que ahora no se me ocurre ninguna, siempre va a estar recomendado en las personas, cuando se pueda realizar. Siempre, tanto personas que tengan enfermedad renal crónica, como personas que estén en diálisis, que de hecho, no sé un poco cómo va el programa en la diálisis de lo del asunto de los pedales y la actividad física y todo esto. Han empezado, creo que algunos. Pero creo que no Sí, es que sé que habían empezado, pero como nunca los he visto José haciendo Luis, la actividad. En tu turno hay 2 que lo hacen. Sí. ¿Vosotros no lo queréis hacer o qué? No. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Es que yo salgo a caminar todos los días 8 Ya, pero bueno, pero estás allí, bueno, ¿tú vas a...? Vale, ya está, vale, pues ya está. No te duermes. No, pero bueno, que veo vídeos. Ya, vale, pero si es poquito tiempo, yo el otro día cuando estuve, Claro, le hicieron 2. Salgo a pasear, paso el polvo, hago la comida. Ya demasiado No haces nada, pero sí, vale, ya está, que sí, que no pasa nada. Es que estaban 2 haciéndolos, pero bueno, que eso tampoco es un trabajo. Ya, pero... Vale, ya está, que no pasa nada. Yo que creo es que- opcional. Creo que se habían apuntado bastante gente y creo que, según Pilar, Sí, pero yo creo que ha habido... eran 20 y muchos. Y además evaluados que sí que podían hacerlo. Sí, pero yo creo que luego ha habido gente que lo ha dejado. Sí. Bueno, yo en cierto punto lo entiendo, porque al fin y al cabo tener que ir al hospital y aparte de eso, tener que mientras estás como en tu momento, hay personas que es verdad que se desconectan, se duermen o se ponen a ver alguna película o algún vídeo. Es verdad que es poco tiempo, pero yo también entiendo que no quieran saber de nada más. Sí, que cada uno puede, Yo lo entiendo. puede dedicar el tiempo pero que está bueno, allí a lo que... siempre la actividad física va a ser importantísima. Cualquier tipo de actividad física que se haga, ya sea andar, hacer un poco de bicicleta, ir al gimnasio, pilates, lo que sea. Cualquier tipo de actividad física vendrá fenomenal, tanto en pacientes que estén en ERCA, como en pacientes que estén en diálisis, como en pacientes trasplantados cuando se pueda realizar. Yo creo que lo importante es contar con eso allí para el que quiera lo pueda realizar. Efectivamente. Y no echarlo de menos. Efectivamente, tenerlo allí para la persona que lo quiera hacer y que vea que eso le beneficia en algún momento de moverse un poco, porque luego están las personas contrarias, que luego en casa no hacen absolutamente nada y allí pues les servirá como para moverse un poco, tal. La medicación se puede tomar a otra hora. Hombre, si se te olvidó la medicación a las 8:30 y a lo mejor, pues, qué sé yo, se hacen las 9:30 y no has desayunado todavía, te la puedes tomar sin problema, pero si se hacen las 4 de la tarde, ya tienes que esperar que te Esperar a corresponda. Claro, porque si no, rompe ahí el ritmo 24 A mí o no se cada me 12. olvida. Tengo puesta alarma No, y es lo que, tengo por voz. es que yo creo que como son medicaciones que se tienen que tener en la mesilla de noche al lado, y en lo que uno abre los ojos, como, ¿quién toma aquí Eutirox? Yo. Y el que lo tiene en la mesilla de noche y en la mañana se lo toma inmediatamente. Así lo toma. Ese tengo la alarma a las 7. La alarma. Pum, me la tomo. Yo tengo la alarma de todas las pastillas. A las 8 desayuno y De todas las no se olvida ninguna. No, me toca la que tengo que ver de 48 horas, me dice Tere, 48 horas, pastillas. Vamos, que te conoce y ya te llama por tu nombre y todo. El asistente, es que es el Siri, ese me lo dice. Cuidado de los sentir. me tengo que pinchar una vez a la semana. Ese sí no. Las otras ya las tengo. Interiorizadas. Interiorizadas. Bueno, eso con respecto a la medicación es preferible, pues ya luego esperar la próxima toma y un día que pase eso no pasa nada. Pero hay que tomar conciencia. Me pasó esto no puede, que no sea una cosa habitual, que se me olvida esta semana, luego la semana que viene, luego otro día el fin de semana, luego me voy a dejar 3 días y se me olvida, o se me olvida llevármelo, porque tiene que ser una cosa que es como el móvil. A todas partes no se lleva el móvil, pues también la medicación. Y si dudas si te la has tomado o no te la has tomado, ¿te la tomas o no? Hombre, si dudas, es porque probablemente a lo mejor la tocaste o te la tomaste. Entonces yo creo que si estás dudando, para evitar una sobremedicación, No tomarla. claro. Yo paro Que de como digo, por un día que pase, no pasa nada. Yo tengo un método para que no se te pase esto de que si la has tomado o no la has tomado. Yo por la noche, al preparar la de la cena, preparo la del desayuno ya y la dejo encima de la camilla. Ya para que, para que sepa que te la tomaste o no te la tomaste. Y Eso lo no- tengo como ritual. De reparto dosis, la mitad me la llevo para la cama para no levantarme hasta la... ¿Y quién sacas el Aquagraph del blister? No. Ah, ya te han dicho, ¿no?
No el almagrano, el vaso. Tienen Barsus. Sí. No se puede sacar del blister. Viene un blister protector que tal, no se puede sacar. Hay que romperlo. Lo pongo primero en el vaso y luego en la nada. En Ni orden. sacar el pastillero siquiera. ¿No? Ni sacar el pastillero siquiera para. No. De esta, no de todas las pastillas, pero de estas. Sobre todo estas pastillas que vienen en un blister de metal, de aluminio, habitualmente vienen en una atmósfera protectora y habitualmente esas son las pastillas que habitualmente no se recomienda que se saquen del blister. A O sea, ver si que no no- hacen los se pastilleros recorten, más que grandes. se recorten y se metan arrugaditas y se metan Ajá. en el pastillero, pero Ni que no el se saquen Forti del, tampoco, el del Forti ese. lo mismo, ¿no? O sea que tampoco. Es que no sé en qué presentación viene el Mi Forte, es que no lo he visto. Sí, viene también. Viene también un blister de aluminio. Sí. de aluminio. Pero es mejor no sacarlo del blister, porque viene en una atmósfera protectora y al final como una medicación que tiene que estar íntegra para que cumpla su función correctamente, es preferible sacarla del blister ya cuando se vaya a tomar, ¿vale? Yo no saco ninguno. Nosotros solemos tener el pastillerito así. Ahí ponemos en la bragada a primera hora, que tiene que tomar, luego el tercer a la hora, y luego ya viene el desayuno. Y el otro día, en vez de tomar el desayuno, se tomó la de la cena. Se confundió y se tomó la de la cena. Pero bueno, ya no se En tomó la principio no se otra. debe sacar del blister, ¿vale? No se debe sacar del blister. No, Y tienen haciendo eso toda la vida, ¿no? Yo sí, Claro. sí, yo Bueno. pongo ya para, pues si no te juntas Y, ahí un montón de cajas. Luis, como has comentado antes, lo de la sobredosis, la sobremedicación, si alguien se toma los inmunosupresores 2 veces por error, ¿qué hay que No, hacer? tampoco. Tampoco pasa nada. En ese momento, a lo mejor, si al día siguiente le hago en la noche, si por ejemplo, hoy me tomo el Atlagraf, me duermo, me quedo dormido y se me olvida, tal, y me lo vuelvo a tomar, a lo mejor me hacen una analítica mañana por la noche y tengo un pequeño deterioro de la función renal porque a lo mejor tengo una sobredosificación, que eso también tiene un efecto nefrotóxico. Pero bueno, eventualmente eso se regula al día siguiente y no pasa por un día que pase, tampoco pasa absolutamente nada. Yo No que tiene tomo ninguna el connotación método, relevante. porque si no, es el mejor. Teresita, Y la sacas y la sacas. Teresita, preguntas. Tienes que hacer Comentario no, preguntas. Comentar todo no. Porque si no, siempre- Vale, esta pregunta, bueno, que yo creo que ya le he respondido, ¿cuáles son los síntomas de tener la presión arterial alta? A la hipertensión arterial, no sé si han escuchado alguna vez que le dicen la asesina silenciosa. Pues al final es una enfermedad que es súper frecuente y que no da absolutamente ningún síntoma hasta que ya eventualmente ya hay cierta evolución donde comienza a producir un poco de cefalea, de dolor de cabeza, o en la analítica se ve que hay un poco de deterioro de función renal, o en un momento en el trabajo te toma la tensión y tienes una barbaridad, pero habitualmente no da ningún tipo de síntoma más que cosas muy inespecíficas, pesadez en la cabeza, pero nada así relevante que yo te pueda decir, tienes hipertensión arterial, hay que tomártela, a ver qué tal está, no hay ningún síntoma como tal que pueda identificarla. Y por eso hay que hacer un chequeo pues por lo menos una vez al año, todo el mundo, independientemente de que no tenga antecedentes en su familia ni nada, de la tensión arterial con una analítica y ver un poco si todo está en orden. Porque si se actúa de manera anticipada, habitualmente se pueden llegar a hacer bastantes cosas, ¿vale? Entonces, la hipertensión arterial que es malísima porque el corazón, el cerebro, los riñones, muchísimos órganos los lesiona y puede desencadenar también una crisis hipertensiva, hemoglobina de pulmón, infartos y cualquier cantidad de cosas. Entonces, por eso hay que mantener eso siempre a raya y también la medicación para la tensión, importantísimo tomársela, ¿vale? ¿Cómo se notifica al paciente que está en lista de espera? Bueno, es verdad que yo creo que esto se debería hacer un poquito mejor. Porque es verdad que a veces muchos pacientes están en lista de espera. Es verdad que algunos porque no se enteran muy bien de lo que están comentando y es verdad que a otros porque simplemente se asume como que ya debe saber la persona que está en lista y no se le informa pues directamente. Entonces yo creo que esto es algo, una vez que se realizan todas las pruebas pre-trasplante, con todas esas cosas que hacen, la ecografía, el angiotal y todas las pruebas pertinentes que se incluyen en el protocolo, pues ya eso se pasa a la valoración del médico que está encargado de valorar que todo esté en orden, que haya sido visto por el urólogo y todo esté en orden, y en ese momento se le sacan lo de los anticuerpos y todo esto que ya en algún momento se los habrán hecho, y al paciente en su momento se le incluye en lista. ¿Vale? En principio eso digamos que es el protocolo que se sigue. La cuestión está en que muchas veces ese protocolo, es verdad que ahora está bastante mejor porque anteriormente cada nefrólogo tenía una cantidad de pacientes asignados
Y, por ejemplo, los pacientes del turno de la tarde habitualmente veían al médico a lo mejor una vez cada 2 meses. Y en ese momento o no se recordaba de comentárselo bueno, por múltiples motivos, el paciente no se enteraba que estaba en lista, hasta que de repente un momento le llaman. Pero bueno, es verdad que en la actualidad eso cada vez es menor, y la mayoría de los pacientes que entran en lista lo saben, están al tanto de que están en lista y pues nada. Eso es verdad que yo creo que debería hacerse como una especie de protocolo, a lo mejor bueno, se están haciendo ahora que se están comenzando a implementar las consultas de diálisis, que una vez al mes a algunos pacientes se les hace una revisión y no sé si eso ya está implementado, ya les comentan. Pilar nos dijo una vez de crear una unidad de pretrasplante, pero luego no la entendimos muy bien porque yo que sé, a los pocos meses reuniéndonos con ella otra vez, dijo que solo era para los que venían de fuera, Burgos, Ávila. Y no sí, lo entiendo pero muy Pilar bien. lo está intentando hacer, ya sea con porque ya están intentando implementar unas consultas de diálisis, que no sé si se van a hacer una vez cada 3 meses o una vez cada 2 meses, algo así. Y en esos casos, aparte de ver cómo está funcionando la fístula y todos los parámetros que incluye pues, el seguimiento de los pacientes en diálisis, también se les informará cómo va el proceso de trasplante renal. Me parece también algo muy importante, porque a algunos también les preocupa mucho eso, cómo va bien, algunos es verdad que depende de la opinión del urólogo, porque se vio que en el angiotag estaba muy calcificado, bueno, y dependerá un poco también de lo que digan ellos y todo esto, y bueno, yo creo que también en esa consulta se le podría informar a los pacientes un poco de cómo va la evolución del estudio. Sí, bien, porque tiene que mejorar, porque no sé si ha mejorado ya, pero sí es un problema gordo. También cuando, yo qué sé, pues cuando tienes que ingresar por cualquier cosa, a lo mejor te sacan, no te lo comunican, o te vuelven a meter, no te lo comunican. Un poco de duda. Es un poquito, sí, y como no te dan, y como tampoco te dan un papel, yo a Alberto, por ejemplo, le decía, ya, tú dirás ahora lo que quieras, me lo puede dar por escrito, me dijo que no, que claro, pero que estaba en pantalla, yo pues darle una foto a la pantalla, no sé, y hasta que ya no te llaman la primera vez, estás con mucha inseguridad, no solo yo, muchos. Entonces, claro. Pero si eso se mejora, y yo soy consciente, pero bueno, yo creo que Pilar, que es la jefa que tenemos actualmente, está la verdad que bastante implicada con eso, que quiere optimizar, de que es la que está intentando hacer estas consultas de diálisis, que para mí son muy importantes, que por lo menos, aunque sea una vez cada 2 meses, individualmente se revise de forma exhaustiva, que siempre los médicos que están en la diálisis siempre lo hacen, pero a lo mejor tener ese momento directamente, que por ejemplo los pacientes que están en turno de tarde, y pasa lo mismo, actualmente está mucho más organizado porque son 3 médicos los que están encargados de llevar a los pacientes de diálisis. Eso permite una mayor organización porque es el médico el que está pendiente exclusivamente de los pacientes que lleva pues, en ese momento en diálisis. Y hay un mejor seguimiento de todos los pacientes. Pero también llegar a tener una consulta a lo mejor en donde el médico está a lo mejor unos 15 minutos directamente con el paciente, le pregunta sus inquietudes, cómo va la diálisis, qué tal va la tarde, te gusta ese turno, quieres que te cambiemos de turno, prefieres tal, tenemos un hueco a lo mejor en la mañana, que tú quieres el turno de mañana, y jugar un poco con todos esos aspectos que también yo creo que son un poquito importantes. Entonces yo no sé si eso se está haciendo actualmente. Sé que hace poco vi que Silvia estaba haciendo unas cosas, que es una de las médicos que lleva la parte de la diálisis ahora, y no sé si eso ya se está haciendo en estos momentos, no lo sé. Luego le preguntaré a ver si eso se está implementando ya o ya lo están organizando de cara a comenzar ya próximamente. Okay. Yo tengo una pregunta relacionada con esto que estamos hablando. Y era preguntarte si tú crees que el servicio con el que contamos ahora en Salamanca es un servicio integral dentro de la nefrología para los pacientes, o si tú echas de menos algo que pudiera funcionar mejor para todo el servicio, como ahora es lo que estás hablando. Y luego también relacionado con eso, te quiero preguntar si no crees que sería mejor tener más comunicación de la Asociación de Pacientes Renales para que ese servicio pudiera ser más integral, si cabe, si se puede. Sí, bueno, yo creo que ahora mismo el servicio está funcionando. Yo ahora que lo conozco a lo mejor de 4 años y medio para acá, y he visto un poco cómo ha sido la transición, un poco de todo. Es verdad que he visto 2 escenarios, no he visto, digamos, cuando por ejemplo estaba el doctor Pedro y eso, porque llegó un poco cuando se estaba viendo, pero creo que el servicio ha evolucionado muchísimo. Ahora también con el cambio de hospital y todo esto hay mucha más organización, las cosas están mucho más organizadas, se están intentando implementar cosas nuevas y yo creo que vamos por buen camino. Pero claro, yo siempre creo que la comunicación
entre todas las asociaciones, con los pacientes y todo eso, es muy importante porque al final eso permite, no deja de ser una persona que va 4 horas, 3 veces a la semana a estar conectado, más lo que implica el traslado en la ambulancia y todo eso, que es prácticamente toda la tarde perdida, que yo pienso que a veces también deberíamos mejorar un poco más la comunicación directamente con los pacientes, informarles también a lo mejor un poco más, cómo va todo, ya sea estudio pre-trasplante o cirugía que queda pendiente, bueno, qué sé yo, muchas cosas. Durante la mañana es verdad que habitualmente cuando están por allí, están habitualmente los médicos que llevan a los pacientes de diálisis. Entonces, habitualmente hay una comunicación un poco más fluida. Pero es que a veces por la tarde, a pesar de que siempre están 2 médicos que pasan la diálisis y cualquier cosa que ocurra, cualquier incidencia, se le informa al médico por la mañana y ellos solucionan cualquier problema que haya, pues es verdad que a lo mejor yo creo que ahí se pierde un poquito la comunicación. Pero bueno, yo creo que eso poco a poco irá mejorando, progresivamente. Yo creo que con estas consultas... Ha mejorado mucho desde el principio, los que llevamos muchos años, ha mejorado muchísimo desde el principio, ¿no? Ahora se cuenta con un servicio con nutricionista, con psicólogo. Ahora también creo personalmente, por la trayectoria que llevo toda la vida con ellos, es decir, como nefrólogos, la nefrología actualmente, según están los pacientes, creo que ahora está mucho mejor. Pero siempre he dicho por qué era, por las cabezas. La jefa o jefe de servicio es muy importante, es el que marca una pauta. Entonces, sinceramente, yo creo que ahora hemos tenido mucha suerte al tener a Pilar, lo digo honestamente. No, totalmente. Ahí hemos avanzado muchísimo tiempo. Lo que sí veo que no se avanza, por ejemplo, es, como tú has dicho, en el tema de turnos de tarde. Parece que no hay médico nunca por la tarde. No sé por qué. No, pero sí hay. Sí hay siempre. Pero claro, lo que pasa es que la diferencia es que los médicos en la tarde habitualmente no son el médico que le lleva, no, y no es el médico que directamente lleva al paciente. Es verdad que, por ejemplo, el doctor Gonzalo a veces se queda algunas tardes a entregar los informes, o la doctora Silvia, que son uno de los que están, habitualmente se quedan a lo mejor, esperan que lleguen a las 3:30 y les entregan los informes o alguna cosa, pero es verdad que, bueno, que es verdad que en la tarde también, como no está el médico responsable directamente que lleva a esos pacientes, a lo mejor ahí flanquea un poco la comunicación. Pero es verdad que siempre, ahora con el Bercia que tenemos, también ha mejorado mucho la comunicación en ese sentido, porque es verdad que cualquier incidencia que ocurra, que estoy citado tal día y necesito que me cambien el turno tal cosa, o me han indicado tal medicamento y la tensión se me baja mucho, o tal, aparte de la modificación que se le puede hacer en ese momento, nosotros se lo comunicamos por el Bercia, es como una especie de chat, con los médicos le llevan y nosotros le comunicamos y ellos siempre revisan y siempre leen y hacen una modificación. Entonces yo creo que, bueno, que a pesar de que se blanquee un poco la comunicación por las tardes, yo creo que eso progresivamente cuando se implemente completamente el sistema del Bercia y todo eso, eso va a mejorar. Y bueno, y también con el asunto si a lo mejor llega a digamos, estabilizarse lo del asunto de la consulta pretrasplante, no solamente para los pacientes de fuera, sino también que se haga con los pacientes que, bueno, que se progrese, que se cree la consulta y también se haga con los pacientes de aquí de Salamanca. Yo creo que poco a poco se van engranando, digamos, que todas las cosillas. Yo creo que está evolucionando todo, que está mejorando, y la que está poniendo, bueno, todo, pero que todo vaya encaminándose y vaya mejorando en todos los aspectos. Yo creo que todas esas cosillas que van flanqueando irán mejorando con una herramienta o con otra. Y bueno, no hay más preguntitas por aquí. ¿Alguna otra preguntita que tengan por allí, que me quieran hacer? Pues, hablando de las pulsaciones, sí. Resulta de que no es que tenga muy mala tensión, Isi, por ejemplo, la tenía 16 y algo, y no llegaba a 8 la mínima, pero las pulsaciones 48. Y él enseguida lo nota, en cuantos de 50 le baja un poco, enseguida nota él algo en la cabeza. Se pone, claro. ¿Y toma algún tipo de medicación que le frene el corazón? Como bisoprolol. Sí, bueno, a lo mejor esa medicación habría que bajarlos o incluso suspenderla, porque esa medicación se pone por muchos motivos. Por fibrilación auricular, bueno, los cardiólogos también lo ponen por muchos motivos. Entonces habría que ver por qué motivos se lo pusieron, porque a lo mejor ya con frecuencia de 40 habrá que bajarle o incluso suspenderle esa medicación, el bisoprolol, ¿vale? O bueno, o cualquier bloqueante de estos que indican los cardiólogos, el carvedilol o todos estos, ¿vale? El ondolopino también alguna vez se lo quitaron. ¿El qué? El ondolopino.
Amlodipino. O algo de- El amlodipino. Sí. Y ese ahora toma media y media. ¿De O sea, qué? media todos los días, solo a mediodía. ¿De amlodipino? Sí. Mm. Que alguna vez lo... Pero el amlodipino no afecta a la frecuencia cardíaca. Puede incluso llegar, si la tensión está muy alta y se baja de repente, como eso es una medicación que actúa en la periferia, Sí. puede que incluso suba las pulsaciones. Porque baja la tensión, digamos, de manera muy brusca, dependiendo de la tensión que tenga en ese momento y la dosis que tome. Y como baja la tensión muy bruscamente a nivel periférico, el corazón intenta compensar bombeando un poquito más rápido. Pero en principio el amlodipino no tendría que afectar. Habrá que verle el bisoprolol o algún beta-bloqueante que tome y habrá que bajarle o suspenderle, si lo precisa, ¿vale? Antonio, ¿tú tienes problemas de corazón? No. Vale. Le tienen puesto un stent, pero tengo un no le ha stent, dado problema. No es porque hay también ahora una consulta nueva en nefro, que es nefro con cardio. Entonces sería, pues si queréis, la próxima vez se lo comentáis a la próxima consulta se lo comentáis a la nefróloga o al nefrólogo. Sí, sí. ¿Cuándo tienes la próxima consulta? Ahora en noviembre. Ahora en noviembre, pues mira. No, el 14. Bueno, ahora mismo, pues nada, se lo comentas. Eso de Sí. las pulsaciones, que tienen las pulsaciones muy justitas, de Sí. 40 y eso, porque seguramente que se lo quiten o se lo bajen, dependiendo de la dosis que tome, ¿vale? Sí, sí. Y levantarse a orinar cada hora y media o 2 horas, casi todas las noches. Bueno, a lo mejor tenga problemas con la próstata. Cuando orina, ¿necesita hacer pujo para que salga el chorro? ¿Necesita pujar? No. Y cuando orina y se pone los calzoncillos, ¿moja un poco el calzoncillo? Bueno, esos son, claro, síntomas de prostatismo. A lo mejor tiene problemas con la próstata y lo tendrá que ver el urólogo. ¿Toma tamsulosina, finasterida, algunos de estos medicamentos para la próstata? No. Bueno, a lo mejor lo tengan que ver los urólogos y mandarle algunas de estas medicaciones para relajar la próstata y que eso mejore. Sí, le tenía que haber mirado ya. Dijeron que a los 6 meses y ya llevamos año y pico. ¿No le han llamado? ¿Los urólogos? No. Bueno, pues nada, o con una reclamación. Así que... Claro, es que 1 año y medio que me parece una barbaridad. Eso, yo creo que hay un tiempo de espera prudente que se puede esperar, pero es que 1 año ya me parece ridículo ya. No, la reclamación es súper efecto. Sí. Escucha. Una y el mismo día me das Dolores, si quieres poner la reclamación porque estáis esperando tanto tiempo, nosotros si queréis vamos al hospital a ponerla con vosotros. Llevaré más de 2 años. Es que muchas veces Pues lo eso que hay que pasa ponerlo ya, también Antonio. es que se pierde la cita en citaciones. Es decir, se apunta en la agenda y como eso tiene que pasar por el médico que apunte la fecha, luego tiene que pasar por citaciones y ellos meterlo en el sistema. Y puede pasar pues que se salte la persona y que no lo vean, que eso es muy frecuente. Se pierden consultas así que nunca se citan a la persona porque la persona, claro, no va a preguntar o no va a reclamar y no figura en la agenda. Es como que no, ya se le dio el alta a la persona, ¿me comprende? Entonces pongo una reclamación que a lo mejor puede ser eso. Es verdad que la lista de espera de urología es bastante larga, pero 1 año y medio que ya me parece ya... Pues nada, si queréis os ayudamos. Vamos a reclamaciones de usuarios o como se llama No, ahora. con que nos digan los datos de cuándo fuisteis la revisión o cuándo tendréis que haberla pasado, dónde, Tengo que mirar. pues míralo y nos lo dices y no hace falta que bajéis Porque vosotros, además podemos tiene una bajar. hernia y quedaron con que si quería que se lo operara y tal, pero entonces Antonio dijo, yo no, prefiero aguantarme. Porque cuando me trasplantaron, tenía la máquina del perotonal y no me pudo, perdón. Te lo puse en el riñón. El riñón está ahí, pero sí. Ahora ha ponido la hernia al lado. Ahí, al lado. claro. Y él tiene miedo, dice, a ver si es que me va a quitar esto, la hernia ahí, pero... Hombre, igual yo creo que sí, eso es lo de un cirujano. Y yo creo que sí, eso no le está dando guerra, ni ningún problema, ni tampoco es una cosa... Yo creo que ellos van porque una cirugía no deja de ser una cirugía, al final. Lo que implica la anestesia, lo que implica tener que abrir, lo que implica las infecciones relacionadas con la herida quirúrgica. Es decir, que sea una cosa tampoco que le conlleva una incomodidad muy trascendental o tampoco le genera ninguna guerra. Se ve un poco molesto, pero se le pasa y ya está. Muy bien, O sea que... pues creo que ha sido todo para hoy. Le damos otra vez todos un gran aplauso. Que falta entre preguntas. Perdón. Entonces, primero, Y mi problema es la obesidad, que si algún tipo de pastilla
porque haciendo dieta no consigo adelgazar. Porque no hago bien la dieta, vamos, no es por otra cosa. Bueno, a ver, lo que se está utilizando ahora para eso es el famoso Ozempic, que es la semaglutida, que es una medicación que se utiliza para la diabetes, pero que bueno, ahora está, digamos que en ficha técnica en pacientes con obesidad y con diabetes tiene una indicación aún mayor, que tiene muchos beneficios, ayuda con la saciedad, ayuda a bajar de peso, a controlar la hemoglobina glicada, pero claro, solamente está financiado en las personas que tienen diabetes y obesidad con un índice de masa corporal a partir de un punto donde ellos consideran que está, y si no, pues se puede poner igual, pero eso habrá que pagarse la propia persona. Tienes que pagar tú. Efectivamente, si no es diabética la persona o no cumple por el índice de masa corporal por encima del punto que ellos exigen para financiarlo, en el visado pues no lo financian y se tendría que autofinanciar la persona. Pero bueno, hay personas que han tenido muy buena experiencia, no diabéticas, porque es una medicación que no provoca hipoglucemias ni nada, no diabéticas han tenido muy buena experiencia, la verdad que les ha ido bastante bien, han bajado de peso en combinación pues, con llevar una dieta un poco más saludable, haciendo algo de actividad física y todo eso, y bueno, eso sirve también de motivación. En lo que tú te comienzas a ver que pierdes tu equilibrio o tal, comienzas un poco a arrancar, te dan ganas de hacer más cosas, te encuentras menos cansado. Entonces eso digamos, es la única alternativa segura que hay ahora, porque luego en su momento salieron muchísimos fármacos que luego los retiraron del mercado porque tenían muchos efectos a nivel psicológico y todo esto. Pero este fármaco es para la diabetes y su mecanismo de acción hace también que provoca el lentecimiento del vaciado gástrico, sensación de saciedad, y hace que la persona pues tienda a comer un poco menos y mejor, porque también las comidas muy copiosas, muy grasosas, muy todo esto sientan fatal con esa medicación. Y no se puede hacer nada porque se pone una vez a la semana y ya que te la pusiste, ya lo que es que tu cuerpo no lo rechaza, por así decirlo. Y entonces lo hablo con Karen en la siguiente consulta. Eso, si tú no eres diabético y estás interesado, eso tiene... están las 4 plumas, es verdad que cuesta lo mismo, la de 1 o la de 0,5 con la de 1,5, no sé muy bien cómo son los precios, pero yo creo que cuestan más o menos lo mismo, las de todas las dosis, entonces lo que hace la persona es comprar... 200 euros. Más caras, más. Sí, bueno, aquí yo les puedo decir, en cuánto estaban. Aquí yo les puedo decir en dónde estaban. Oye, vendérsela a Carlos. La decís uno en descuento y la da. Es que lo que pasa es que ustedes están diciendo el que se toma oral. No. Bueno, aquí según pluma. esto efectivamente todas cuestan lo mismo. Sí. Por eso que la gente se suele comprar la de mayor dosis, porque la distribuyen y les duran más de un mes. 0,25, 0,50 y 1. Bueno, aquí el precio que me da a mí, según esto, es de 128 euros. 4 plumas. Que dura un mes. Depende, porque si tienes que empezar... Claro, pero depende, porque por ejemplo si empieza... Pero si empiezas, por ejemplo, que se empieza con la dosis mínima con 0,25 y te compras las de 1 que cuestan lo mismo, una pluma te dura un mes. ¿Me comprendes? No, o sea que entonces... Es mejor, todas cuestan lo mismo y por eso a mí me dijo una vez la visitadora, es mejor que los que se lo van a financiar, autofinanciar, que se compren la de 1, porque al final te duran mucho más, tú mismo regulas tal cosa. Y tal. Y si tienes algún problema, porque es verdad que no tiene para medir, es un poco a ojo, pero ella sabe, yo no sé si hay que darle unas vueltas, ella sabe si al final te lo vas a autofinanciar y lo quieres probar, tú le dices a Karen que me pregunte, que yo le quede en contacto con ella para que ella me diga cómo es que hay que hacerle, cuántas vueltas hay que darle para calcular 0,25 y te dure, pues, la de 1 miligramo te dura un mes y se vaya aumentando y te dura a lo mejor una caja 3 meses para empezar, ¿vale? Y veas qué tal te sientes y va bastante bien eso. Le voy a hacer una última pregunta. Ayer noche nos llama un amigo muy preocupado porque le habían hecho una analítica y resulta que tenía insuficiencia renal. Y me preguntaba a mí que si sabía yo de alguno de los de nefrología que tuviera consulta. Bueno, es que eso de insuficiencia renal, yo cuando llegué al hospital y me hicieron la analítica, de esa analítica que hacen al principio cuando entra a trabajar, me salía un infiltrado de 68, con una creatinina que tenía yo creo que 1,2. Y eso había sido porque yo la semana anterior me había vuelto loco haciendo un boxeo y toda la historia, y claro, tenía agujetas de todo y tenía allí la creatinina dando vuelta por el cuerpo. Luego me hice el control y todo correcto. Entonces, eso en insuficiencia renal hay que valorarlo
con analíticas seriadas, ver la progresión, ver o corroborar que realmente hay una insuficiencia renal instaurada y valorar realmente qué grado de insuficiencia renal, qué edad tiene la persona, cuánto pesa. Es decir, eso hay que como individualizarlo, ¿me comprende? Que el hecho de que uno vea en la analítica un filtrado de 70 no implica específicamente que tenga insuficiencia renal. A lo mejor para la edad de la persona es el filtrado que le corresponde, o para la masa muscular. A lo mejor estas personas que hacen pesas y todo esto, a lo mejor tú le haces una analítica y tienen 1,3 de creatinina y le aparece un filtrado de 50 o 55. Y no es que tengan insuficiencia renal, es que su producción de creatinina por su masa muscular, por ser tan grandes, pues es mayor que el de una persona normal. Eso habría que valorarlo, a lo mejor con una orina de 24 horas, calculando el aclaramiento de creatina y haciendo otra serie de pruebas para asegurarnos que realmente la función renal que tiene la persona es normal, a pesar de que uno de los parámetros que consideramos para valorar la función renal, pues está un poco alto. Entonces sabría, si él tiene dudas o algo, que vaya a su médico de cabecera, que su médico de cabecera le revise y lo derive a nuestra consulta, que yo soy el que llevo la parte de la consulta no, claro, pues no eso ha presencial. sido porque el médico de la cabecera ha sido que se lo ha hecho. Y esto le dijeron, pues me manden a la nefrología. Y le han dicho que no. Y entonces ellos... Pues será porque no lo haya visto. Entonces habrá visto una cosa que dirá que es insuficiencia renal, pero dirá esto no es insuficiencia renal. Ya. Bueno, pues él se ha quedado tan eso con eso. Si no lo ha mandado es porque ha visto que a lo mejor la cosa es tan ínfima, tan mínima, ¿y qué edad tiene la persona? 87 años. Por eso. Ahora ha visto que el grado de deterioro es mínimo, con la edad que tiene, que no tiene ningún tipo de... Y que a lo mejor no es insuficiencia renal. A partir de los 40 años, nuestro filtrado comienza a bajar fisiológicamente a 0,8 mililitros por año. Entonces, a lo mejor la función renal que tiene es normal para la edad que tiene. O sea, que no es que tenga insuficiencia renal. Ahora venga, Paco, pregunta que es que Luis tiene prisa. Sí, vale, que tiene prisa Luis, por eso. Todo el mundo que estamos trasplantando, normalmente todo el mundo se preocupa por la creatinina, ¿sabes? Ay, tengo la creatinina muy alta, estoy rechazando esto, lo otro. Entonces, ya que has empezado científica por ahí la cosa, quiero que expliques un poco que no es muy importante la creatinina, que hay más cosas dentro de los valores. Totalmente. A ver, la creatinina es un producto de desecho del cuerpo, que se produce habitualmente pues, en los músculos. Un producto de desecho que el cuerpo tiene que eliminar, es un parámetro que se considera en la analítica porque si el riñón está funcionando correctamente, lo elimina correctamente. Si el riñón no funciona correctamente, no lo elimina correctamente, por lo tanto, lo tendremos alto. Eso nosotros lo vemos en la analítica y es un indicador para sospechar que el riñón no está funcionando correctamente. ¿Pero qué pasa con la creatinina? Lo que decía anteriormente, una persona de estos fisicoculturistas que levantan pesas, a lo mejor, tienen una creatinina de 1,3 y esa creatinina es normal para el grado de masa muscular que tiene la persona, para el tamaño que tiene esa persona y pues la productividad, digamos, que tiene, que el riñón tiene una función y a lo mejor lo está eliminando correctamente. Al hacer un análisis de orina de 24 horas vemos que el aclaramiento de creatinina es completamente normal, pero luego vemos que la creatinina está en una contención analítica. Como pasa también todo lo contrario, una persona que esté completamente desnutrida, como pasa mucho en los pacientes que tienen mucho tiempo hospitalizados en la UBI y que se desnutren, que les baja mucho la masa muscular, a lo mejor esas personas pueden tener una creatinina de 0,9 y tener insuficiencia renal. Porque es que el cuerpo no está llegando a producir la cantidad de creatinina suficiente para que se refleje en la analítica un incremento de esta y nosotros interpretemos como que tiene insuficiencia renal. Pero si le hacemos a esa persona a lo mejor un aclaramiento en orina de 24 horas, a lo mejor sí le sale que tiene insuficiencia renal. Y es porque está la masa muscular tan degradada que básicamente no tiene creatinina que producir. Entonces la creatinina es un parámetro dinámico que hay que cogerlo un poco con pinzas y no obsesionarnos en que empeorar. Hay personas que están en diálisis, desnutridas, no comen, mal todo, se trasplantan. Y luego en ese momento a lo mejor luego las creatininas son, después de la diálisis, de 2 o de 1,5. Y luego de que se trasplantan, ven que luego la función renal pues le mejora considerablemente o incluso les llega a incrementar. Y no necesariamente tienen relación con que el riñón le está funcionando mal, sino que están ganando masa muscular, se están recuperando, están a lo mejor produciendo un poco más de creatinina y no es un indicador de que el riñón le esté fallando. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Es un parámetro pues dinámico que hay que individualizar con cada persona, ver la masa muscular de cada persona, porque puede sobreestimar o infraestimar la función renal de cada persona. Entonces, es un parámetro que hay que combinarlo pues, con otras cosas. Hay que ver otros parámetros siempre en la analítica y valorar si realmente es un parámetro que en esa persona nos debemos creer.
viendo otras, por ejemplo, como el filtrado, como la urea, como muchas otras cosas. Bueno, la última pregunta ya, Javi. Yo tenía una pregunta. Yo llevo trasplantado, como dije antes, como unos 24 años, pero llevo los últimos, pongamos 5, que tengo problemas con el potasio, pero tengo bajo, que antes no me pasaba eso. Y entonces, no, te digo ahora, estoy tomando suplementos de potasio para subirlo. Y en la última consulta, que la pasé la semana pasada, coincidí con un compañero que tenía el problema contrario. Tenía el potasio alto y tomaba cosas para bajarlo. Y los dos estamos trasplantados. ¿Qué explicación puede tener eso? A ver, cuando el riñón se saca del cuerpo, del donante, y pasa un tiempo fuera, ocurren una serie de cambios bioquímicos en el riñón porque no está recibiendo oxígeno, comienzan las células, a pesar de que se le mete un líquido que intenta preservar todas las células y todo esto, puede llegar, el riñón no deja de estar fuera del cuerpo 14, 16, 20 horas, incluso 24, 26 horas. Eso puede, el hecho de estar el órgano sin el oxígeno y sin todos los aportes que las células necesitan para llevar a cabo cada una de las funciones, puede desencadenar algún tipo de tubulopatía, que las células, a nivel de los túbulos, que son los que se encargan de reabsorber el potasio, eliminarlo y todo esto, pues tengan algún tipo de defecto, algún tipo de problema por estar en un estado pues, anóxico. Esto puede ser unas cosas que lo pueden explicar. Estas personas o este problema se puede llegar a acentuar inmediatamente después que ocurre el trasplante renal. Hay personas que tienen, por ejemplo, que necesitan mucho suplemento de magnesio, es una de las cosas más frecuentes que hay, no sé si toman magnesio. Yo hasta hace 2 meses he tenido. Pero tomas magnesio. Es una de las cosas más frecuentes que se ve, el magnesio bajo, porque el riñón no tiene la capacidad de reabsorberlo en ese momento. Yo creo que son cambios derivados del estado anóxico en el que se encuentra el riñón una vez que está fuera y una vez que ocurre la reperfusión y que las células luego no tienen la capacidad para retomarlo o para eliminarlo o para hacer todas las funciones que en un riñón completamente normal pues las hacían. Hay personas también que, en el caso contrario, como el caso mío, que el potasio se eleva, porque asumo que no tiene insuficiencia renal, ¿no? Que la función es normal. El compañero que estaba también en trasplante como yo. Sí, pero la función renal era normal. Sí, le dijeron que estaba bien, pero él tiene problemas con el potasio. Claro, pero es que a lo mejor estar bien tengan un grado de insuficiencia renal en el injerto. Claro. Y eso puede explicar que tenga esa retención del potasio y que sea necesario controlarlo con algunos fármacos. Es decir, en la consulta de trasplante, la gran mayoría de las personas no tienen 0,8 de creatinina, a lo mejor tienen 1,3 o 1,2, que eso a lo mejor es su creatinina basal, es con lo que quedaron una vez que finalizó el trasplante, y bueno, es verdad que muchas otras luego con 0,9 de creatinina. Pero es verdad que algunas personas pueden tener pues 1,5 o 1,7, y eso es un grado de insuficiencia renal pues en el injerto, y eso podría justificar la retención de potasio que tenga. Pero bueno, estar estable con respecto a las analíticas previas, encontrarse estable y que esa sea su creatinina basal, su función renal normal en la actualidad. ¿Me comprende? Son tubulopatías del injerto. Al final, como le digo, es un órgano que se mantiene fuera del cuerpo durante un tiempo donde ocurren cambios celulares, y esos cambios se pueden ver reflejados pues, en todos los cambios iónicos que ocurren una vez que el riñón se trasplanta pues, en cada una de las personas. Bueno, ahora sí el aplauso, ¿no?